Bueno, seguimos en esta mesa hablando de política, de sociología, de economía. Martín, te habías quedado con cosas para decir hace un rato atrás cuando hablábamos de lo que se veía, ¿no? Realmente tremendo en el basural. Sí, sí, ¿no? Y hablábamos de las condiciones para los negocios, ¿no? Y cómo uno ve, digamos, la presión impositiva, Claro. la pérdida de rentabilidad, el cierre de empresas, que cuando uno va caminando por el centro de Buenos Aires, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y esto vinculado a aún la gente, las personas que no están tan mal, se sienten mal por esta incertidumbre. Uno dice, ¿cuándo me pega la bala a mí? Claro. Digamos, ¿no? Hay ansiedad, estrés, depresión, el lado, digamos, que no se mide, ¿no? Con números que no es tan fácil de medir, ¿no? Y ahí hace falta una reforma laboral. A ver, se expresó Alberto Fernández en estos días con respecto a ese tema, pero sabíamos que en el caso de que continuara o que pueda llegar a continuar el gobierno de Macri, se viene una reforma laboral y previsional, claramente. ¿Hace falta una reforma? Eso se lo pregunto a todos si lo quieren opinar. ¿Y en qué contexto sería? Porque siempre se vende como la posibilidad de generar el empleo que se ha perdido, el empleo genuino. Yo creo que el tema de fondo tiene que ver con generar condiciones para que las empresas tengan rentabilidad y puedan emplear, ¿no? Más que también se puede ir a otros lados, qué sé yo, pero no es el tema de fondo, digamos, claramente, ¿no? Y con una inflación del 55% anual, por ejemplo, ¿no? Un tipo de cambio incierto. Olvídate. ¿Quién va a invertir? Claro. Digamos, ¿quién no va a poner la plata Con o impuestos afuera altísimos, además. con otro tipo de inversión, ¿no? Te lo Sí, dicen sí. las propias empresas. Digo, el tema del costo laboral hoy para el problema de las empresas es el número 20. Claro. Digo, el problema es que no venden, el problema es el costo de las tarifas de los servicios públicos, el problema es tener la tasa de interés nominal más alta del mundo. Digo, ¿por qué no hablamos del costo financiero para las empresas? Eso nunca el gobierno de Macri habla. Siempre cuando habla del costo de las empresas habla del costo laboral. Digo, y en el último año cerraron en términos netos 43 empresas por día, en el último año. Estos datos oficiales. Sí. Y digo, ahí no tiene nada que ver el costo laboral, con lo cual el problema es de que hoy las empresas no funcionan, tiene que ver con otras cuestiones que pusiste a las empresas en una tormenta perfecta con suba de costo vía tarifa de los servicios públicos, la tasa de interés más alta del mundo, no venden, y una avalancha importadora para las empresas industriales. La empresa automotriz, que uno no puede decir que son ineficientes porque son nacionales, como dice el gobierno de Macri, porque son todas empresas transnacionales, hoy están funcionando con el 30% de la capacidad instalada, es decir, tienen el 70% de las máquinas paradas, la industria automotriz, digo que son todas, repito, empresas transnacionales, lo cual te demuestra que es un esquema macroeconómico, como decía Martín, antiproductivo, con lo cual ahí no tiene que ver con el costo laboral, tiene que ver con el esquema macroeconómico que le genera el gobierno de Macri. Aparte hay un mandato electoral del pueblo contra la reforma laboral y previsional, ¿no? Porque hubo dos listas. La lista de Macri decía a favor de la reforma laboral, perdió. La lista del Frente de Todos, la lista de Alberto, decía no a la reforma laboral, dice no a la reforma laboral. De hecho, ayer Alberto dio una nueva entrevista y volvió a reiterar la idea de que la reforma laboral no es una solución y que la solución pasa por ampliar derechos, no por quitar derechos. La reforma previsional lo mismo. De hecho, el Frente surge uniendo a todos los sectores que estuvimos juntos en la calle y en el Parlamento contra la reforma previsional de 2017. Es decir, que hay un mandato muy claro del pueblo de no quitarle más derechos a las jubiladas y a los jubilados y al revés, de restituirles derechos, de garantizarle los medicamentos gratuitos, de volver a hacer que la jubilación valga, ¿no? Que con la jubilación se pueda comprar lo que hay que comprar, que no siga esta situación donde los jubilados no saben si o pagar los medicamentos o pagar la tarifa o comprar la comida. Por lo cual, el pueblo votó algo, la gente votó algo. Después puede haber algunos que opinen que tiene que haber una reforma laboral, una reforma previsional y su opinión, pero no es lo que va a ser el próximo gobierno porque no es lo que está mandatado por parte del pueblo. Juan, si vos tuvieras, yo sé que no sos futurólogo, ni tampoco tenés la bola de cristal, pero si vos hicieras hoy un estudio, ¿no? Un análisis de lo que se viene, ¿qué considerarías en el caso de que ganara Macri o en el caso de que ganara Alberto Fernández? Bueno, Fácil. yo creo que... Te tiré una re que es fácil, importante. no te vas a quejar. No, creo que es importante empezar, sí, hasta hay como una ansiedad de empezar a pensar el macrismo en tiempo pasado. La verdad es que si gana Macri, no te voy a dar una respuesta. Me parece que recién veía la nota de los basurales, la situación es tan crítica que me parece que hay que pensar cuáles son las cuestiones para el 11 de diciembre, ayudar a los sectores de la población que están al límite. La verdad es que obviamente toda la estructura social está peor,
pero hay que tomar medidas urgentes con respecto a cierta población que está pasando un hambre inquietante, que está teniendo serios problemas de vivienda, de salud, de alimentación, de trabajo, educativo. Entonces, la verdad es que me parece que también implica las herramientas del Estado, ponerlas nuevamente en juego con políticas públicas activas en territorio, recorriendo el país con todos los actores, organizaciones sociales, partidos políticos, sociedad civil, porque el 11 de diciembre hay que poner en movimiento a todas las áreas para contener a un sector que está al límite y que el 11 de diciembre va a estar igual. Y que necesita un Estado activo para la transformación. ¿Una medida urgente cuál sería, Santi? No, decime una que vos consideres. Una medida urgente, ¿cuál sería? No, hay que subir los ingresos nominales por arriba de la inflación de todos los sectores más bajos de la cadena. Maguita en el bolsillo. Sí, claramente esos sectores. Digo, el tema hoy es el mercado interno. Y para aumentar el mercado interno vos le tenés que dar, primero subir el salario, sobre todo los que menos ganan, que es en economía lo que tienen propensión más general a consumir cercano a uno. Ahí salario mínimo, jubilación y asignación universal por hijo. ¿Otra? Sí, coincido plenamente, ¿no? La inflación es el impuesto al pobre, claramente. No tiene cintura el pobre para escapar esto, ¿no? Y el que más lo sufre. Con lo cual, la clave es la inflación. ¿Y tarifas, por ejemplo? Bueno, también, ¿no? Hay varios puntos sobre los cuales trabajar, ¿no? Pero la medida urgente vos decís que es de inflación. Solucionar la inflación, trabajar sobre tarifas, bajar la presión impositiva. Hay un grupo de medidas que habría que tomar, ¿no? Para poder que Argentina vuelva a ser competitiva, para que las empresas puedan volver a crecer, para que se pueda crear trabajo y de esa forma crear empleo genuino. Juan. Yo creo que hay que instrumentar, la primera medida lo que hay que hacer es instrumentar la emergencia alimentaria. Porque ya hay una legislación que se votó en el Congreso de la Nación, que es un instrumento que tiene el próximo gobierno, que aparte la jefatura de gabinete, a partir de esa ley, puede aumentar trimestralmente los montos para las partidas de políticas alimentarias, de acuerdo con el aumento de los precios de los alimentos. Y aparte creo que vamos a tener un desafío inmediato después del 10 de diciembre, que es Navidad y Año Nuevo, ¿no? Claro. Navidad y Año Nuevo el año pasado fue muy triste. Muy triste, mucha gente pasándola muy mal en los barrios y queremos trabajar para que esta Navidad y este Año Nuevo sea distinto, ¿no? Que con el nuevo gobierno y aplicando la emergencia alimentaria podamos llevar un plato de comida a todas las mesas. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. Muchas gracias. A ustedes.